Interesantes. Vamos a abrir con uno de ellos que tiene que ver con los problemas posturales, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Vivimos así, leyendo generalmente del celular, con la vista puesta ahí en la computadora, muchas veces no adoptamos una buena postura y esto también nos trae determinados inconvenientes, ¿no? Este licenciado Alejandro Rojas con nosotros para orientarnos a ver qué podemos hacer, podemos reeducarnos, hasta dónde nos puede servir también este acompañamiento, ¿no? ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Bien. Contame qué es esto, que me imagino que cada vez es más frecuente y más común. Sí, últimamente, en estos últimos tiempos, se ha dado más común en todas las personas. Normalmente se daba más en un ámbito laboral, ¿viste? Hablando de la antigüedad, los mecanógrafos, lo que trabajaba con la máquina de escribir. Claro. Hoy por hoy ya es con lo que es la computación, ya sea con una PC de escritorio o una notebook. La mayoría está con problemitas de cervicales, dorsalgias o lumbalgias también. Ajá. O sea, ya solamente no es un solo sector de la columna, sino que ha pasado a comprometerla toda. No solamente es el tema de la compu, sino también el celular, porque uno calculo que no se pone a ver en qué postura está con el celular en el momento que nos queremos saber. Además que generalmente, bueno, digo, nosotros trabajamos con nuestro celular, pero hay mucha gente que generalmente se distiende con el uso del celular, hace contactos, entra a las redes, juega a los jueguitos, ¿viste? En vez de ver una película en la tele, le suponen a verla también, ¿viste? O te vas de viaje y tenés ahí lo que has contratado, el pack contratado, y te pones a ver ahí. Sí, está pasando mucho en tema, más que todo, cervicalgia, que se ha dado comúnmente, que es básicamente un dolor en la zona cervical, en la zona del cuello, la parte posterior, bueno, lateral también. Y normalmente no se acompaña solamente el dolor, sino que hay gente que ha sufrido mareos, vértigos, náuseas, en algunos casos arcadas. Esto se debe a que generalmente cuando se comprime esta zona, el paquete vascular que va hacia arriba, hacia el cerebro, alimenta toda esta parte y lo primero que tiene es el centro autónomo de lo que es la parte digestiva. Entonces siempre empiezan con molestias gástricas que en realidad no, o ganas de vomitar o así como arcadas. No se debe netamente a un problema digestivo o a un problema de alimentación, sino más bien a una postura rígida de la región cervical. Lo que se ha producido también es el mareo, el vértigo, que tuvieron 3 o 4 horas así. Sí. De repente se levantaron y sintieron que toda la habitación se movía o que el piso se movía. También pasa esto, cuando están mucho tiempo con una determinada postura se empieza a comprimir todo lo que sería la parte arteriosa, venosa, incluso nerviosa, tenemos el plexo braquial en esa zona y produce lo que es este mareo. Y como está el plexo braquial, en algunos casos hormigueo en las manos, temblores en los dedos o simplemente pérdida de fuerza. Quisieron agarrar el vaso, la taza, lo que fuese y se les cayó. O sea que hay que delimitar también, y por ahí la consulta temprana con el médico de cabecera y la posterior derivación sería lo ideal, ¿no? ¿Qué pasa? A ver, mirá, ahí tenemos un ejemplo de mala postura. Sí, normalmente la postura más común es una actitud sifótica, se llama en este caso. Le pasa mucho a la gente que está con la mochila todo el día, más se da en este tipo de personas. O sea, le puede dar a cualquiera, pero normalmente gente que tiene esta actitud con la mochila, de llevarla continuamente así, lleva todo el hombro antepulsión, la cabeza hacia adelante. Normalmente pasa en muchos chicos que hacen el temita de salir con la mochila ya sea para hacer trekking, para hacer montañismo, senderismo, pero no quiere decir que el deporte sea malo, sino que la mochila en algunos casos es demasiado pesada. Gente que le gusta irse a acampar, de repente cargó una mochila con 100 kilos, bueno, no tanto, pero es una exageración. Claro. La cargan demasiado y de repente actúan, tienen este tipo de actitud sifótica. Luego tenemos el temita de, bueno, vuelvo a repetir, lo que es la computadora, el televisor. Sí. Normalmente la gente... ¿Y esto se puede trabajar? A ver, vos detectás el problema. Digo, ya hay una mala postura que está instalada. ¿Se puede reeducar en consultorio? Sí, tenemos la posibilidad de reeducar y en cierta forma de mejorarla. ¿Qué pasa si esto transcurre durante un tiempo prolongado, en la columna sobre todo? Hay una ley biológica que se llama ley de Wolf, que los huesos se adaptan a las presiones que soporta. ¿Qué quiere decir?
Nosotros tenemos 4 curvaturas naturales en lo que es la columna. Dos lumbar, dos convexidades y las otras 2 curvaturas. ¿Qué pasa? Se pueden rectificar estas curvaturas debido a la mala postura. La ley de Wolf dice que los huesos se adaptan a las presiones que soporta. Entonces, esto que tiene una curvatura natural, si está todo el tiempo con una tensión rígida sobre esa zona, esa vértebra se empieza a volver hacia una mala posición y ya se queda, ya se instala. Lo más importante es la detección temprana, sobre todo se da mucho en adolescentes por el crecimiento de golpe que tienen. Sí. Es totalmente asincrónico, un día miden 1,50 m y el otro día miden 1,80 m, por dar un ejemplo. Claro, ejemplo extremo. Un ejemplo extremo en los nenes. Pero no, aumentan de 2 o 3 centímetros que aumenta, ya produce algún dolor, alguna fatiga, y se ponen en posturas antálgicas, se llama, que es para aguantar el dolor, eso, la molestia que tiene. Lo que más se da tanto en los adolescentes, en los 2 géneros, es los dolores musculares en isquiotibiales. Justamente esto se debe a que crece el fémur, de repente, este músculo queda cortado y ya tracciona la parte lumbar. Entonces ponele por ahí, de repente hay chicas que tienen una actitud lordótica, se llama, que es sacando cola. En los chicos también se da, todo depende de, digamos, la musculatura que tengan ellos, la elongación que tengan ellos, bueno, y la estructura genética. Pero ¿qué pasa? Ya con este crecimiento asincrónico, al estar en una postura antálgica, se produce lo que es la actitud, la actitud lordótica, la actitud sifótica y, bueno, la región cervical siempre que pasa. O sea, por más que parezca una postura estética, más estética que las otras que estuvimos viendo, no es conveniente, digamos, en términos de salud. Sí, no es conveniente usarla durante mucho tiempo. Para dar un ejemplo más común, por ejemplo, el caso de las chicas con el tema de los tacos altos. Si usan algo de una altura extremadamente... Bueno, las chicas de 1,50 m que quieran llegar al 1,70 m es mucho. Pero hay. ¿Viste? Sí. Con ayuda de plataforma, pero digo, la plataforma por ahí aligera, ¿no?, toda esta cuestión. La tensión sobre una sola articulación, sobre un músculo. Se trabaja con algo que se llama cadenas musculares. Si yo el músculo de la pantorrilla lo acorto, automáticamente se empieza a cortar toda la cadena muscular posterior del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Se acorta acá, abajo, se empieza a cortar los isquiotibiales, se empieza a cortar la elongación de la zona lumbar. Esto lleva consigo, por consecuencias, problemitas como, por ejemplo, un pinzamiento lumbar, una sacroilitis. O sea que esto es para un ratito, digamos. Tengo un evento, uso los tacos que me gustan, los que me dan altura, y después vuelvo a un calzado cómodo, más habitual, que me permita tener una buena postura y que no me lleve a todos estos problemas. Sí, exactamente, eso sería lo ideal, o sea, hacer la actividad o hacer lo que corresponde. Hay gente que, por ejemplo, chicas que he visto que tienen un trabajo de 6 horas en la parte oficinista y usan un calzado que no es adecuado, y vos la ves y está con una postura, una actitud lordótica, vuelvo a repetir, que es sacando cola. Esto por un tiempo prolongado lleva aparejado a los otros problemas: dolor en la cintura, dolor en la cadera, dolor en la zona sacra. Lo mismo pasa con estos chicos que normalmente empiezan con el tema de sobrecarga y en vez de ponerse a trabajar, digamos, toda la musculatura, empiezan con la zona del pectoral, la zona de abdominales, que es lo que más quieren marcar. Entonces, ¿qué pasa? Si trabajamos solamente la cadena anterior, se llamaría muscularmente, esto produce un acortamiento, automáticamente la postura sifótica. Entonces, desarrollan una buena masa, pero no un buen balance muscular. ¿Qué quiere decir? Que estos músculos de adelante son más fuertes que los de atrás, por lo tanto llevan a la mala postura. Y ya se empieza a acentuar pasado un par de meses o un determinado tiempo, y ya es un poquito más difícil corregirla. O sea, no es imposible, pero sí se vuelve cada vez más difícil. ¿Cómo se reeduca? A ver, ¿qué se trabaja en gabinete, en consultorio? Tenés distintas escuelas. Yo soy de la vieja escuela de reeducación postural con cadenas musculares. Ahora salieron muchos métodos nuevos, que es RPG, reeducación postural global, reeducación postural neurológica, que es otra escuela. Pero normalmente el trabajo que se hace es más bien de manera... digamos, corta en tiempo, pero con mayor efectividad. Esto quiere decir que hacemos un determinado ejercicio para una determinada zona
durante un periodo corto de tiempo, pero basta con cambiar, en mi caso en particular, o sea, con la técnica que yo trabajo, un eslabón de la cadena muscular para que toda la cadena cambie. En RPG son un poquito más holísticos, o sea que abarca todo el cuerpo. Es muy linda la técnica también, pero lo más conveniente, digamos, siempre es ir con una persona que, digamos, tenga lo que sería la formación en ese tipo de trabajo. ¿Y cuánto se demora, a ver, en un tratamiento de estos? ¿Qué tiempo te lleva? ¿Va a depender del caso? ¿Hay un promedio, un estándar que podríamos hablar para ver por lo menos avances? Normalmente el trabajo en una sesión es entre 30 minutos a una hora, dependiendo de la patología. Por ejemplo, hay patologías de nacimiento que son la escoliosis, que es una deviación de la columna. No es que se la produce, bueno, puede producirse de forma traumática, pero normalmente la gente que ya tiene escoliosis es de nacimiento. Eso ya lleva un poquito más de tiempo porque se tiene que corregir la funcionalidad del músculo y tratar de que esta funcionalidad corrija lo estructural. Lo estructural es mucho más difícil. La ley de Wolff, que te decía que los huesos se adaptan a las presiones que soporta, lleva meses a años, dependiendo de la gravedad del asunto. Pero cuando se trata del tema muscular y postural, o sea, que se dé una mala postura solamente por parte de los músculos, se la puede trabajar y esto se ve resultado en pocas semanas. ¿Es necesario hacer algún tipo de ejercicio de fuerza, digamos, tonificar, no sé, la zona abdominal, tonificar un poco más la espalda al momento de decir, bueno, tengo que tener una mejor postura, no vencerme hacia adelante, ¿no? Que es lo que nos pasa habitualmente, sobre todo por esto que vos decías, por la comodidad que en determinado momento nos genera estar con el uso de las nuevas tecnologías a disposición y bueno, nos relajamos y nos olvidamos de cómo sería la postura correcta. Sí, lo mejor casi siempre es trabajar holísticamente en este caso. Tenemos lo que se dice, hay una ley que no me acuerdo de qué autor es, pero un músculo mientras más flexible es, mejor se contrae y menos posibilidades haya de que se lesione. ¿Qué quiero decir con esto? Que se trabaja también la elongación, no solamente la fortificación. Se trabajan conjuntamente para tener un equilibrio. Porque vos podés tener un músculo gigante, grande, potente, todo lo que quieras, pero en un momento, al no tener flexibilidad, ante la menor tensión se rompe. Claro. Entonces sí o sí se trabaja de las dos formas, fortificando por un lado y flexibilizando por otro, el mismo músculo. Buenísimo, bueno, un dato súper importante porque por eso también hay tanto daño que uno se hace muchas veces en el gimnasio, ¿no? Por esto de la sobrecarga ilimitada, esto de decir, bueno, pero quiero desarrollar y hacemos las cosas mal. Quizás muchas veces nos indican los entrenadores, no, esto no lo hagan, pero hay gente que por ahí es más impulsiva y quiere ver otro tipo de resultados. Claro, hay mucha gente que se guía, por ejemplo, de lo que es YouTube, TikTok, y se lo da por gente que no es idónea, o sea, digamos, claro, es relativamente idónea al tema, pero no entiende de fisiología articular, de fisiología muscular. El caso de una chica que explicaba que hacer una sentadilla con la rodilla pasando la punta del pie en la técnica era un mito, pero dependía porque esa chica debe haber pesado alrededor de 50 kilos, no creo que haya pesado más de eso. No hay problema, en su caso en particular, ella al ser mujer es más flexible, tiene más laxitud en articulaciones y en músculo, no hay peligro para ella. Pero si lo hace un hombre que pesa 100 kilos, claro, no con una sobrecarga de 100 kilos, son 200 kilos sobre ese ligamento cruzado anterior o posterior, y en el momento que haga la 10ª sentadilla, lo más probable es que se rompa. Bueno, a prestar atención entonces a esto, a hacer la consulta temprana y obviamente a no naturalizar algo que está mal y que nos puede hacer daño también físicamente. Ale, sé que tenés un montón de promociones también ahí en Gabinete, así que les pedimos a la gente que se contacte, que sepa también qué cositas lindas traes, porque además siempre te estás formando y estás ampliando lo que tiene que ver con la atención, así que quienes se quieran comunicar también lo pueden hacer, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, que estés muy bien, que tengas una hermosa tarde. Nos vamos a la pausa, quédate ahí, ya volvemos.